Muchas gracias, compañeros. Saludo cordial a todos nuestros oyentes y bueno, vamos de inmediato a entrar al grano con este tema. Los países nórdicos, solemos llamar así a los países de la península escandinava, Noruega, Suecia, Finlandia, y fuera de la península escandinava a Dinamarca, algunos van más lejos, incluyen a Islandia. Son países que tienen orígenes étnicos en común, legislaciones sumamente avanzadas, lograron, producto de muchas circunstancias históricas positivas, la mayor parte de ellas, han logrado ejercicios institucionales interesantes, como son una altísima producción en materia económica, dada la enorme libertad que hay allí para establecer empresas, hacer negocios. Y luego está el tema de que sus estados, producto de ejercicios fiscales positivos, pudieron generar lo que se conoce, y eso es especialmente en el caso noruego, el famoso fondo soberano. ¿Qué es el fondo soberano? Bueno, Noruega, por ejemplo, que tiene una enorme producción en materia petrolera, vende la mayor parte de ese petróleo, o mejor dicho, su mejor cliente es el Reino Unido, genera una enorme cantidad de dinero. La cantidad de dinero que le corresponde al Estado como socio de esas empresas, que son mixtas en su mayoría, va a una cuenta. Esa cuenta se llama fondo soberano. ¿Qué dice la legislación del país? Que el jefe de gobierno de esas naciones, puede hacer un uso hasta de un porcentaje, creo que un 2%, del dinero que ese fondo genera. Fuera de esa cantidad, todo ejercicio de gasto, incluso en situaciones caóticas que se pueden presentar, tendrían que hacerse con el mismo esquema que ocurre en un hogar. ¿Cuál es el esquema de nuestros hogares? O endeudándose o disminuyendo algunos costos. Este ejercicio, que comienza muy lejos de nosotros y que parecerá no tiene mucho sentido para nosotros los dominicanos, lo hacemos a razón de lo que decíamos en nuestra primera participación hoy, a primera hora, cuando tuvimos el primer acceso al micrófono. Lo ocurrido este domingo no es solamente una crisis de carácter político e institucional, hay que decir, de dimensiones que creíamos superadas. No es solamente el retorno a otras épocas más parecidas a los años 90, 94, 1986, sino es también uno de los más importantes golpes sufridos en los últimos tiempos por la figura del ciudadano, del contribuyente, del trabajador dominicano, del empresario dominicano, de todo aquel que esté dentro del tejido productivo, y que de la riqueza que genera el Estado, pues termina quitándole gran parte para, una vez fiscaliza esa riqueza, es decir, se la quita a sus legítimos dueños. Entonces, en teoría, vía el presupuesto nacional, vía la ley de presupuesto, devolverla en los servicios y en las infraestructuras que dependen del Estado central. Uno de esos servicios es precisamente tratar de salvaguardar la democracia organizando los torneos electorales. Lo que se perdió, y las cifras son divergentes, hay quien le asigna un poco menos de la mitad de los casi 16 mil millones de pesos asignados a la Junta, específicamente al torneo municipal. Hay quienes hacen un ejercicio distinto, le asignan una cuarta parte, sea cual sea el cálculo. Cuando usted convierte esa cifra, que es de miles de millones de pesos, y si usted quiere de cientos de millones de dólares, para hablar de una divisa fuerte, es impresionante lo que podría hacerse con esa cantidad de dinero si la misma fuera redirigida tanto desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de las ayudas que verdaderamente sectores más necesitados precisan, soluciones en temas relacionados a la salud, y obviamente tratar de cubrir allí donde hay grandes faltantes en la presencia del Estado, sobre todo en materia de seguridad. Esa cantidad de dinero, tan grande incluso como las partidas presupuestarias de algunos ministerios en el término anual del mismo, por ejemplo, se perdió este domingo y nadie habla de la responsabilidad ni señala por la responsabilidad de tal cantidad de dinero perdida. Es similar a que en la banca, tanto pública como privada, se diera, Dios no lo quiera, un mega asalto bancario y se lleve 3.000, 4.000 millones de pesos en efectivo, lo cual es harto difícil, y simplemente a los 2 días alguien saliera a decir: señores, ya nos prestaron el dinero de otro lugar, aquí no ha pasado nada. Sería muy difícil realmente que algo como eso ocurriera, insisto, sin que medidas drásticas se tomen.
el dinero del contribuyente debería ser, al menos para mi gusto, obviamente, y al menos en mis convicciones ideológicas, el eje central alrededor del que se discutan las políticas, sobre todo aquellas que reclaman un enorme gasto, sobre todo aquellas que, prometiendo muchas cosas positivas, claro está, tienen un altísimo costo, que siempre hay que preguntar de dónde va a salir, cómo se va a atenuar, en qué tiempo se va a pagar, cuál es el beneficio directo que va a generar a la generación de riqueza y por lo tanto a poder pagar su propio costo, en el caso de una carretera, un puente, una red eléctrica, una planta. Pero en este caso unos comicios, realmente uno se pregunta, ¿y cuál es ciertamente el beneficio a largo plazo? Que, ojo, lo hay en la teoría. La buena gobernanza, los buenos gobiernos, las buenas autoridades, por supuesto que devuelven su costo. El costo que puede tener la democracia lo devuelve. La institucionalidad, allí donde existe, paga, devuelve su precio. Los países que han logrado un sistema institucional confiable para sus ciudadanos duermen mucho más tranquilos enfrentando problemas de otra índole, porque no es que los problemas desaparecen, se van transformando en problemas de segunda, tercera y cuarta generación. Nosotros estamos enfrentando problemas de una generación primaria, básicos todavía. Pero esto mientras ocurre, la democracia nos sale sumamente cara y todavía es tan infuncional que la República Dominicana se convierte tristemente, junto a Haití, en el último país del hemisferio occidental, del hemisferio americano, en suspender o anular, como usted prefiera, unos comicios en los últimos años. De verdad que esa es una lista donde no quisiéramos estar, donde no quisiéramos haber estado, porque ya estamos en ella, y donde de haber estado, hubiésemos preferido, obviamente, que hubiese sido por razones de fuerza mayor, variables no controlables, como un huracán o una situación donde perfectamente no pudiera señalarse a ningún autor humano. Pero este no es el caso. Las autoridades han tenido tiempo, recursos, mucho más tal vez de los que debería un país todavía en vías de desarrollo poner en sus manos. No hay excusas. La responsabilidad, y con esto mucha gente dirá que estamos pidiendo la cabeza de alguien en bandeja de plata. No importa si es la de alguien o la de algunos, pero en algún momento algún costo debe tener en nuestro país que las cosas salgan mal, haya sido o se pueda comprobar que haya sido planificado o no. Es terrible que los países puedan tener una decepción con su sistema democrático. ¿Saben por qué? Porque ese se convierte en el mejor caldo de cultivo para los populismos, para la idea de los caudillos insustituibles, para la idea de que lo que se necesita es un hombre de fuerza. No es fácil predicar a favor de la democracia cuando la misma le falla todos los días a los ciudadanos y a un alto costo. Y decir que la democracia es mejorable, que creemos lo es, y que es un sistema imperfecto, pero menos imperfecto que los otros, se vuelve muy, muy difícil en días como hoy, donde la gente comienza a echar de menos, aunque eso igual tiene una argumentación generalmente pobre e incompleta, pero no deja de ser una argumentación emocionalmente poderosa. Hace unos años, un instituto muy reconocido manejó unos números de encuestas de cómo estaba la confianza en el llamado mundo occidental en la democracia. Y el resultado no pudo ser peor. Países, como el caso mexicano, con más de 100 millones de habitantes, y siendo una de las 20 economías más grandes del globo, o cerca de las 20, el mayor depositario de la confianza nacional eran sus Fuerzas Armadas. Luego usted se iba a otros lugares del mapa y muy, muy penosamente, la democracia representativa estaba en sus peores momentos en cuanto a generar la confianza de los ciudadanos. ¿Y saben qué? Muchísima peor la medición cuando ésta se hacía en ciudadanos menores de 45 o 40 años de edad. Qué difícil es volver a conquistar la idea, el entusiasmo de participar en las elecciones, sean en 30 días, 35, cual sea la fecha, de mucha gente que se levantó con toda la buena fe del mundo y sentirse representado, o a castigar con su voto, porque no, también es una opción perfectamente válida, este pasado domingo. Ojalá que en el tiempo que nos quede de aquí a los próximos comicios, no digo ya recuperar la confianza en la institución que está encargada de organizar y de administrar el torneo electoral. Eso yo creo que ya es casi una utopía. Pero al menos de hacerle ver a esos votantes nueva vez que sí, que su voto vale y que hay más razones para volver a estar allí, independientemente de este trago tan amargo y a un costo tan alto
para nuestro bolsillo y de que valdrá la pena volver nueva vez a hacer la fila y a marcar el rostro de quienes elegimos para que nos representen en los gobiernos municipales.